Muy buenos días con todos y bienvenidos a una nueva edición de Betel Noticias. Mi nombre es Magda Núñez y los voy a estar acompañando en la siguiente hora informativa de 8 a 9 de la mañana. Vamos a iniciar esta edición con nuestros titulares. Según las últimas actualizaciones del conteo de la OMPE, la distancia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga se acortó a menos de 10.000 votos. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones que no se proclame al segundo y tercer lugar de los comicios hasta que la OMPE no presente un informe sobre las irregularidades en la jornada electoral. El gabinete ministerial liderado por Luis Arroyo se presentará hoy a las 10 de la mañana ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. La candidata presidencial Keiko Fujimori condenó el llamado a la insurgencia civil formulado por Rafael López Aliaga durante su plantón para exigir la nulidad de las elecciones. Rafael López Aliaga fue denunciado penalmente por haber hecho un llamado a la insurgencia civil. Uno de los denunciantes es un abogado vinculado a Antauro Humala. Muy bien, empezamos con el desarrollo de la información aquí en Betel Noticias por radio y redes sociales. Vamos a revisar cómo se encuentra actualizada la información de las cifras que nos provee la OMPE respecto a las actas contabilizadas y los votos para los candidatos. En ese sentido, dirigiéndonos a la página, vemos que actualmente el conteo está o mejor dicho, el número de actas contabilizadas está al 92.961% del total de actas contabilizadas. Nos acercamos cada vez más a la totalidad de ellas. Y en ese escenario, en este punto, quien sigue liderando es Keiko Fujimori de Fuerza Popular, esta vez con 2.677.211 votos, es decir, un 17% al 93% casi o 92.9% de las actas contabilizadas. En segundo lugar, se mantiene, respecto a lo que íbamos comentando el día de ayer, se mantiene Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú, con 1.879.201 votos, un 11,9%, casi 12%. Lo que nos vamos a actualizar es que, a diferencia del día de ayer, donde veíamos una diferencia en votos de más de 30.000 votos y así durante el día entre Roberto Sánchez, quien ostenta el segundo lugar en este momento y pasaría a segunda vuelta frente al tercer lugar de Rafael López Aliaga, es que ahora esa diferencia ha disminuido. Es un poco más de 9.000 votos, 9.300 y un poco más, que los separa. Y durante la madrugada, con las actas que se han venido contabilizando, esa diferencia se ha hecho cada vez menor. Por lo menos es lo que se va viendo con el avance de las actas que se vienen contabilizando. Entonces, sin embargo, continúa en tercer lugar Rafael López Aliaga, ahora con una cantidad de votos de 1.869.844 votos. Está en un empate técnico con Roberto Sánchez, con un porcentaje de 11,9%. Así que es así como vemos los tres primeros lugares que continúan en debate, el segundo y tercero. En ese sentido, en cuarto lugar, para seguir repasando los 5 primeros lugares, el cuarto lugar lo tiene Jorge Nieto del partido El Buen Gobierno, con una cantidad de votos de 1.700.000
37.242, es decir, un 11%, un 11 cerrado. Y luego en quinto lugar estaría Ricardo Belmont con una cantidad de votos de 1.593.055 votos, es decir, un 10.15%. Esto al 92.961% de las actas contabilizadas. Continuamos y continuaremos viendo cómo se viene actualizando los resultados, porque en estos últimos 2 días hemos visto que en cuestión de horas incluso las posiciones de quién pasa a segunda vuelta pueden cambiar. Esto es de fotografía a fotografía mientras se viene actualizando los resultados. Y acá en Betel Noticias, manténgase al tanto porque más adelante volveremos a actualizarles cómo continúa esta carrera hacia la segunda vuelta. Vamos a continuar en este contexto y les contamos ahora que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, condenó enfáticamente el llamado a la insurgencia civil formulado por su contendor Rafael López Aliaga. Además, lamentó los insultos del líder de Renovación Popular y puso a su disposición los personeros del Partido Naranja para intercambiar información sobre la jornada electoral. Como se sabe, Rafael López Aliaga encabezó un multitudinario plantón en las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, en el que amenazó a su presidente Roberto Burneo con convocar una insurgencia civil si no declaraba la nulidad de las elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori en conferencia de prensa. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados. Pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden y canalizar sus reclamos a través de los procedimientos y reglas establecidas. Cualquier otra vía conduce al caos y eso no lo podemos aceptar. ¿Han existido irregularidades? Sí. Por eso solicitamos oportunamente la ampliación del horario de instalación de las mesas. Por eso pedimos extender el horario de votación. Por eso planteamos una votación complementaria en los 13 centros donde hubieron problemas. Hoy respaldamos todas las investigaciones y exigimos que en la OMPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular. Asimismo, ponemos a disposición del partido político Renovación el comando de personeros de Fuerza Popular para que comparta toda la información a efectos de contribuir a esclarecer los hechos y asegurarnos que la verdad prevalezca. Frente a estos temas, también el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que se suspenda la proclamación del segundo y tercer lugar de los comicios generales hasta que la OMPE presente un documento detallado sobre las irregularidades registradas durante la jornada electoral. En específico, el candidato presidencial pidió que la OMPE informe un plazo de 72 horas la cantidad de mesas que abrieron fuera del horario legal, el número de ciudadanos que abandonaron la cola y las causas del desabastecimiento de material electoral en ciertos locales de votación. Además, requirió que el jurado determine un mecanismo para que los ciudadanos perjudicados puedan ejercer su derecho al sufragio. Según López Aliaga, el número de estos votantes ascendería a 608.000.
En conversación con Betel Noticias, los candidatos por Renovación Popular, Roxana Rocha y Edgar Mancha, señalaron que su partido denunció ante la Fiscalía al jefe de la OMPE, Piero Corbeto, por omisión de funciones y atentar contra el derecho al sufragio. En esa línea, aseguraron que el proceso electoral se vio manchado por las irregularidades registradas el pasado domingo. En medio de los cuestionamientos al proceso electoral, desde Renovación Popular aseguran haber tomado acciones concretas. La candidata a diputada Roxana Rocha detalla las denuncias presentadas y el respaldo recibido por instituciones del sistema electoral. Qué mejor muestra de las acciones que hemos tomado como partido de denunciar 2 delitos que son omisión de funciones y atentar contra el derecho al sufragio, también alentadas y también presentadas por el propio Jurado Nacional de Elecciones, también advertidas como situaciones adversas por la propia Contraloría General de la República y por supuesto por la Junta Nacional de Justicia, en la cual se han iniciado acciones administrativas y de otra índole contra Piero Corbeto y todas las autoridades. Por su parte, el candidato al Senado por Renovación Popular, Edgar Mancha, criticó la postura de otros partidos. Señaló que la falta de respaldo frente a estas denuncias evidencia una ausencia de empatía política. Como no me afecta, así es que, bueno, ustedes están haciendo su pataleta, dice, ¿no? Pero si es que les afectara, seguramente no estaría con esa postura. Y qué raro, ¿no? Justamente todo lo que viene es aquí al señor Rafael López y no al señor Roberto Sánchez. En esa línea, Rocha aseguró que de avanzar a una segunda vuelta, su partido continuará con las acciones legales. Reiteró que se mantendrán vigilantes para que las irregularidades sean sancionadas. Se ha evidenciado un proceso electoral manchado de tantas irregularidades. Aún así, pasando la segunda vuelta, no estamos queriendo decir que validamos este proceso. Vamos a seguir todo su curso como debe ser y que, por supuesto, estas personas paguen todo el peso de la ley y que se les procese y que los metan preso. Asimismo, Mancha sostuvo que los ciudadanos han aprendido a reaccionar frente a estos escenarios. Recordó procesos electorales pasados y cuestionó el rol de las autoridades en esos contextos. Creo que los peruanos hemos aprendido también a hacernos respetar. Suficiente en el año 2021 se ha permitido que el señor Salas Arenas y compañía, juntamente con este señor Corbeto, hayan prácticamente blindado en lo que respecta a la elección del señor Castillo, cuando él ni siquiera debió haber participado porque esa plancha era coja, no estaba completa la plancha. Así, las denuncias y cuestionamientos continúan marcando el escenario electoral, un contexto donde la exigencia de transparencia se mantiene en el centro del debate. Entrevistó a la politóloga venezolana Linda de Márquez sobre el llamado Operativo Morrocoy, un mecanismo empleado por autoridades gubernamentales para afectar el correcto desarrollo de los procesos electorales. Esta táctica ha cobrado protagonismo en la discusión pública a raíz de los 52.000 ciudadanos perjudicados en los últimos comicios. Más detalles en la siguiente nota. ¿Estamos viendo en el Perú una estrategia ya aplicada en otros países? Las irregularidades del 12 de abril han despertado comparaciones con la llamada Operación Morrocoy, utilizada en procesos electorales en Venezuela. Esta táctica fue denunciada en elecciones bajo el régimen de Nicolás Maduro. Como lo explica la politóloga venezolana Linda de Márquez, consiste en ralentizar deliberadamente la votación en zonas opositoras para desgastar al electorado y afectar el resultado final. Morrocoy es un animal, es uno de los nombres de unos tipos de tortugas, pues que por supuesto caminan muy lento. Y es la esencia de esa estrategia, ralentizar, o sea, hacer bien lento el proceso, bien agotador. Que el enfoque sea que el elector se canse y se vaya o que no vaya. Precisamente, una de sus principales características es el retraso o bloqueo en la apertura de centros de votación. Recordemos, en Lima, 13 locales de votación no abrieron, dejando a más de 52.000 ciudadanos sin votar. Generan en el área de espera, es como que, bueno, o sea, las colas, el cansancio, el agotamiento, y que la gente desista, no, yo me voy, no, yo no puedo esperar, no, yo no. Me explico, es básicamente
jugar a la abstención. Otra coincidencia clave es el impacto focalizado en zonas con tendencia opositora. En Perú, las fallas se concentraron en Lima, región donde ciertos candidatos registraban mayor respaldo. Esta estrategia no es improvisada. Ellos estudian el terreno y entonces es parte de esa planificación de esa estrategia, o sea, para ponerla en obra en esos lugares, porque ellos no van a querer que se abstengan los que van a votar por ellos. Ellos quieren que no voten solo los que van a votar contra ellos. Para Linda de Márquez, estas estrategias buscan debilitar la democracia desde dentro. Advierte que el ciudadano debe estar alerta frente a mecanismos que bajo apariencia técnica terminan afectando su derecho al voto. La denuncia y es lo que deja la evidencia y lo que deja un registro histórico de un comportamiento en un proceso electoral. ¿Me explico? Entonces es las armas, vamos a ver, las pruebas que se tienen para evidenciar cuando se presentan este tipo de irregularidades, que lo que busca es socavar la democracia. Las coincidencias abren interrogantes que aún no tienen respuesta. En un proceso electoral, cada falla cuenta y la transparencia se convierte en la principal garantía de la democracia. Son varias coincidencias que se pueden identificar con este denominado Operación Morrocoy, una técnica que se vislumbró y se usó durante la dictadura de Nicolás Maduro precisamente para mantenerlo en el poder. Ahora bien, se usaron varias técnicas, pero esta fue una de ellas, buscando específicamente ralentizar las elecciones, y es lo que hemos visto en nuestro país también. Por lo tanto, es importante porque les mostramos estas comparativas para que podamos abrir los ojos y ver que de pronto hay algunas cosas que sucedieron el 12 de abril en estas elecciones que no son casualidades y que pueden tener una explicación de una estrategia de cómo afectar las elecciones de una nación. Muy bien, vamos a continuar ahora también, ¿no?, dentro de cómo se viene desarrollando todos estos temas alrededor de la caótica jornada electoral del 12 de abril, y ahora el candidato Rafael López Aliaga fue denunciado penalmente por haber amenazado con convocar una insurgencia civil si el Jurado Nacional de Elecciones no anulaba los comicios generales. Según informó un medio local, la denuncia fue presentada por el abogado Rubén Serpa, quien estuvo afiliado al partido de Antauro Humala, actualmente vinculado al candidato presidencial Roberto Sánchez. Serpa solicitó la detención del líder de Renovación Popular por la comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional en agravio de la ciudadanía. En paralelo, la abogada Indira Rodríguez, representante de la Alianza de Defensa Legal, Justicia y Libertad, denunció a López Aliaga por el delito de perturbación del proceso electoral e incitación al desorden público mediante actos que promueven la alteración del orden. Y a propósito de todos estos comentarios que ha venido haciendo Rafael López Aliaga y también las respuestas que sus declaraciones han tenido, tenemos un reciente tuit, una reciente publicación en su red social de X, donde Rafael López Aliaga menciona lo siguiente. Él coloca: comunicado Renovación Popular, el Perú merece elecciones transparentes. Y continúa diciendo: si eres trabajador de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje, Renovación Popular ofrece 20.000 soles de recompensa por si tienes alguna información, como lo menciona, ¿no? ¿Y a dónde se tendría que enviar según
tuit que ha colocado el candidato presidencial de Renovación Popular es a sabotaje@renovacionpopular.com, que menciona, además, dice, garantizamos confidencialidad absoluta, protección de identidad. Y remata diciendo, el Perú necesita la verdad. Este es el momento de actuar. Muy bien, es lo que ha recientemente compartido el líder de Renovación Popular como para invitar a que se siga esclareciendo lo que sucedió dentro de la OMPE o dentro del Jurado Nacional de Elecciones, dentro de todo el sistema electoral, para que al final tuviéramos todos los incidentes que se produjeron durante el 12 y también el 13 en la extensión de las elecciones generales 2026. Ahí él lo ha compartido y llama la atención que está ofreciendo una recompensa de nada más y nada menos que un monto de 20.000 soles para todas las personas o tal vez para la persona que tenga la mayor evidencia. No se sabe eso realmente, pero es lo que ha compartido el candidato, seguramente también en respuesta a esta solicitud de que busque otros mecanismos, no la insurgencia, para que se puedan esclarecer las cosas que ahorita estamos analizando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, personas que también, figuras políticas que también pertenecen a este partido se han pronunciado. El alcalde de Lima, Renzo Reyardo, aseguró en conferencia de prensa que de acuerdo con información de su partido Renovación Popular, la segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Además, advirtió que si no se da ese escenario, tomarán acciones legales contra la OMPE. El alcalde de Lima, Renzo Reyardo, se refirió al avance del conteo en las elecciones generales de 2026 y afirmó que, según estimaciones de entidades especializadas, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasarían a una segunda vuelta. Que a este momento, con los cálculos que ya se tienen, con lo que falta procesar, que es alrededor del 10%, las dos personas que pasan a la segunda vuelta son la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Rafael López Aliaga. Advirtió que, si se modifican estos resultados, tomará acciones legales y presentará la denuncia correspondiente. Si hay alteración en estos resultados que son basados en la información que tenemos, tendremos que ser claros y precisos en denunciarlo. El burgomaestre exigió a la OMPE brindar cifras precisas sobre la cantidad de ciudadanos que, debido a las irregularidades cometidas, no pudieron votar. A los señores de la OMPE compartan la información para que sepamos todos cuánta gente realmente se ha afectado. Que no nos digan que son los más de 60.000 que votaron al día siguiente. Reyardo aclaró que su pronunciamiento no busca ser proselitismo, sino responde a su rol como alcalde de una de las ciudades más afectadas por la demora en la entrega del material electoral. Sobre Piero Corbeto, presidente de la OMPE, afirmó que debió ser destituido de inmediato tras el caos electoral, el cual le obligó a extender los comicios un día más, hecho inédito en la historia electoral del país. Seguimos aquí en Betel Noticias por radio y redes sociales. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube porque por ahí nosotros también estamos atentos a los comentarios que ustedes realizan en relación a todo el acontecer nacional que estamos viviendo y que les informamos sobre el mismo. En los comentarios en ese sentido queremos invitarlos a que nos comenten qué opinan ustedes de este llamado a la insurgencia, como lo denominó el candidato presidencial de Renovación Popular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo que se debería hacer? ¿No es la forma? Déjenoslo saber ahí en los comentarios para escuchar qué opinan todos aquellos oyentes y aquellos que nos acompañan también por las redes sociales de Betel Noticias. Vamos a continuar ahora yendo a otro plano de la información nacional también, respondiendo un poco a la pregunta de dónde ha estado el Poder Ejecutivo durante todos estos días. Y hoy particularmente es una fecha muy importante y es que el gabinete ministerial presidido por Luis Arroyo se presentará
hoy a las 10 de la mañana en el Parlamento para solicitar el voto de confianza finalmente. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, confirmó que el Consejo de Ministros expondrá la política general del gobierno y debatirá las políticas que el Ejecutivo debe adoptar. De esta forma se cumple lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución y el artículo 82 del reglamento del Parlamento, que señala que el gabinete ministerial debe concurrir ante el Pleno del Congreso en un plazo máximo de 30 días luego de haber asumido funciones. Vamos ahora a enlazarnos con nuestro compañero Rigoberto Gómez desde San Isidro, que tiene información en directo en este momento para nosotros. Adelante, Rigoberto, te escuchamos. Adelante, Rigoberto. Bien, Magda, muchísimas gracias por el pase y saludamos a toda nuestra audiencia de Betel Noticias cuando son exactamente las 8:26 de la mañana. Y sí, precisamente nosotros nos hemos trasladado hasta la avenida Los Castaños, acá en San Isidro. Precisamente estamos, como te puedes dar cuenta, en los exteriores de este edificio. En este edificio vive el exalcalde de El Callao, Pedro Espadaro, ya que hoy en la madrugada la Fiscalía y la Policía realizaron un allanamiento en este domicilio, justo en el 5º piso. Ahí vive, es el domicilio del exalcalde. Y para comentarte un poco, hoy se realizaron, no solamente acá, sino en 15 viviendas, distintos allanamientos de un posible hecho de corrupción en el que está vinculado no solo el exalcalde del Callao, sino también el actual alcalde César Pérez. Esta investigación fiscal apunta a un presunto mal manejo de recursos en la sugerencia de rentas y ejecución de la municipalidad de El Callao. Te explico un poco. Aparentemente el exalcalde en ese momento, Pedro Espadaro, había pues dado contratos bastante jugosos, específicamente órdenes de servicio otorgadas a las empresas Sindel Spray Palomino, a Glamour Style Salón Spa, cuyos gerentes son Sindel Spray Palomino y Julio Chanamé Bedón. Estas dos personas que figuran como gerentes y apoderados de dicha empresa. ¿Qué detecta la Fiscalía? La distinta Fiscalía detectó que Julio César Chanamé obtuvo órdenes de servicio, como te estoy comentando, uno de los gerentes de esta empresa, por un total de 96.000 soles, a pesar de que no registra ningún grado académico ante la SUNEDU. De igual manera, la otra persona, Sindel Spray, habría también recibido pagos por 63.000 soles bajo conceptos que la unidad de investigación lo ha calificado como sospechoso. Te comento que esta investigación la lleva adelante el fiscal Wills González, quien declaró el caso como complejo debido al nivel de las autoridades involucradas. También se supo que en el momento del allanamiento acá, en este edificio de 5 pisos, no se encontraba el exalcalde Pedro Espadaro. Pero también comentarte, porque también pues se hizo el allanamiento en la casa del actual alcalde del Callao y también, de hecho, en la municipalidad del Callao también llegó la Fiscalía, la Policía. Ellos revisaron todos los ambientes de la municipalidad y como dato curioso, pues encontraron algunas áreas que tenían camas, lo cual resultó bastante llamativo para las autoridades y que esto será materia de investigación, por supuesto. Dentro de los allanamientos, pues, se han incautado equipos electrónicos, lactos, celulares que van a servir para la investigación. De igual manera, también se ha trascendido que el exalcalde de El Callao ejecutaba de la siguiente manera: creaba empresas,
creaba empresas aparentemente ficticias para luego, digamos, de alguna forma dar estas contrataciones jugosas y así de alguna manera amasar una gran fortuna cuando era alcalde de la Municipalidad del Callao, y que esta cadena de corrupción todavía pudiera estar continuando con el actual alcalde César Pérez, ya que esta empresa, la que te he comentado, cambió su RUC fiscal, ahora resulta que es un domicilio. Antes supuestamente operaba en Ventanilla y bueno, aún no se sabe nada del paradero del exalcalde Pedro Espadaro. Nosotros continuamos acá a las afueras de esta vivienda, este edificio de 5 pisos en el que hoy en la madrugada pues llegó la policía, llegó el Ministerio Público y se realizó un allanamiento bastante exhaustivo para encontrar elementos pues que puedan de alguna forma verificar que se haya hecho en su momento todo este acto de corrupción. Esta investigación sale a la luz a través de un reportaje de un medio de comunicación el año pasado. Ya para terminar, Magdi, dar pases contigo, la Fiscalía ha programado 8 meses de investigación preliminar para llevar a cabo toda esta ardua labor de investigación. Así que bueno, nosotros estamos acá atentos a lo que pueda suceder acá a las afueras de este domicilio del exalcalde del Callao, Pedro Espadaro, acá en San Isidro. Con esto regreso contigo, esa es la información que puedo actualizarte hasta los momentos. Magda. Muchísimas gracias, Rigoberto, por esta información. A propósito de todo lo que venías comentando, hemos visto también a través de las redes sociales que el exalcalde del Callao, Pedro Espadaro, logró emitir un comunicado en respuesta a este allanamiento de su domicilio. Lo que dice es lo siguiente: queridos vecinos y amigos, la Fiscalía hoy ha allanado mi entorno familiar, vulnerando la intimidad de mi esposa y mis 2 menores hijas sin motivo legal alguno, y cuando este caso ya se encuentra en su etapa final. Hemos entregado toda la documentación requerida, estoy aquí, tranquilo, dando la cara como siempre, no tengo nada que ocultar, pero también tengo que decirle con claridad: esto no es justicia, es un show mediático, señala Espadaro en su comunicado, y continúa: la Fiscalía, en este caso, está siendo utilizada como brazo político por quienes no soportan ver que el Callao progresa. Frente a este abuso, voy a iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables. A quienes no les conviene el cambio que hemos generado en nuestro primer puerto, les digo con total firmeza: no nos van a detener. A más golpes bajos vamos a responder con más trabajo, más compromiso y más resultados, porque el Callao merece seguir progresando y nada ni nadie lo va a impedir. Con esta información nos vamos a una breve pausa aquí en Betel Noticias, pero continúe acompañándonos por radio y redes sociales porque regresamos con más información para usted. Vamos a un corte. Estamos de regreso aquí en Betel Noticias por radio y redes sociales. Les comentamos ahora que el Ministerio de Salud informó que el virus del sarampión ingresó por la frontera de Bolivia y se ha extendido rápidamente por Puno, Cusco y Arequipa, sobre todo por las festividades regionales. Ante esta problemática, señala que la única forma de detener su propagación es vacunar masivamente a la población desde los 6 meses de edad. Ante el aumento de casos de sarampión en Puno, las brechas en la cobertura de vacunación y el riesgo latente de propagación hacia las otras regiones del Perú, crece la preocupación por el riesgo de que la enfermedad se extienda en todo el país. El sarampión ha ingresado por Bolivia, ya que hay un alto tránsito, es un corredor comercial entre Puno, Bolivia, Arequipa, Cusco. Ante esta creciente problemática, la especialista Liliana Chirinos asegura que lo único que nos ayudará a erradicar esta enfermedad es vacunarse, principalmente los menores de edad. Que la vacuna salva vidas, pero es así. Si nosotros no vacunamos, esos niños se van a morir.
en esa ciudad de Puno, en esos 2 distritos, estamos vacunando de los 6 meses hasta los 59 años. Y en todo el país también, desde el año y hasta los 10 años. En este contexto, el especialista remarca que los casos se han propagado por la aglomeración de personas debido a una festividad en la región de Puno. Porque han venido festejando desde la fiesta de la Candelaria. Han entrado después de la fiesta de Candelaria, han entrado a lo que es carnavales. Entonces, lógicamente, el acercamiento entre las personas ha sido mucho más. Por eso es que se ha contagiado y al haber bajas coberturas de vacunación ha encontrado el sitio perfecto el sarampión para instalarse. En medio de esta preocupante situación, la directora recalca la importancia de cumplir con las 2 dosis de vacunación para sus hijos. A las mamás sí les quiero hacer recordar, por favor, pedirles que una sola dosis de vacuna no implica que ya esté protegido ese niño. Tiene que tener sus 2 dosis. La primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los 18 meses. Son más de 500 personas que salen a buscar solamente en el departamento de Puno y es de todos los días. Estamos llevando vacunas. Tenemos 300.600 vacunas para rubiola, paperas y sarampión. Asimismo, Chirino Zaponte destaca que en favor de los ciudadanos, el MINSA flexibilizará sus horarios para brindar la atención necesaria a la población. La población que se va a atender sea diferenciada por horarios. O sea, si yo trabajo de lunes a sábado en la mañana, pues iré en la tarde como personal de salud a intervenir, iré de repente en la tarde-noche. Nos vamos a adecuar a los horarios de la población para poderlos encontrar y vacunar. Esas es las disposiciones que tenemos de nuestro señor ministro. Finalmente enfatizó que debemos procurar lavarnos las manos con frecuencia, usar mascarillas en lugares muy concurridos y tener las 2 dosis de vacunación recomendadas. Así que ya lo sabe, lo que les veníamos comentando, tienen que estar prestando atención si tienen su vacunación contra el sarampión. Vamos ahora a ahondar un poco más en qué está sucediendo en las regiones de nuestro país y comentarles que un triple choque en la Panamericana Norte, en la región Chiclayo, dejó a un conductor gravemente herido, mientras que en Madre de Dios, mineros ilegales incendiaron un vehículo de la Policía Nacional durante un operativo de control. En la carretera Panamericana Norte, a la altura de Reque, en la región Chiclayo, un triple choque dejó a un conductor gravemente herido tras quedar atrapado en su vehículo. El accidente se produjo entre 2 autos particulares y un tráiler que transportaba caña de azúcar. Equipos de emergencia liberaron al herido y lo trasladaron a un centro de salud. El tránsito quedó restringido durante las labores de rescate. Mientras que en Sauce, distrito de la región San Martín, padres de familia denunciaron desorden y condiciones insalubres en la entrega de alimentos escolares a la institución educativa Pablo Chávez Villaverde. La situación genera preocupación en la comunidad debido al riesgo a la salud que supone para los estudiantes. Según testimonios, la distribución se realiza sin el control adecuado y en espacios inapropiados. Los usuarios exigen a las autoridades una adecuada supervisión del programa. De otro lado, en Madre de Dios, mineros ilegales incendiaron un patrullero de la policía durante un enfrentamiento en la vía interoceánica en la zona de La Pampa. El ataque ocurrió en pleno operativo de control. Según reportes, los sujetos atacaron a los agentes y prendieron fuego a la unidad para frenar la acción policial. No se registraron heridos, pero las autoridades advierten la necesidad de reforzar la seguridad en la zona. Nos trasladamos ahora hacia Jaén, donde se ha reportado una violenta crecida del río Amojú que pone en riesgo maquinaria pesada. Para darnos más detalles sobre esta noticia, estamos con nuestra colaboradora Karemi Lucero. Adelante, Karemi, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda Karemi Lucero informando para Betel Noticias desde Jaén. Momentos de tensión y alarma se vive en la ciudad luego de que maquinaria pesada quedara en serio riesgo de ser arrastrada por la violenta crecida del río Amojú en pleno centro de la ciudad.
Según los primeros reportes, las intensas lluvias registradas en la parte alta de la provincia han provocado un incremento abrupto del caudal, generando una corriente extremadamente fuerte que amenaza con llevarse la maquinaria que se encontraba realizando trabajos cerca del cauce. En imágenes difundidas en las últimas horas, se observa cómo el nivel del agua continúa aumentando rápidamente, mientras la fuerza de la corriente golpea directamente a la zona donde permanece el equipo pesado. La situación es sumamente preocupante, ya que el río Amojú es una de las quebradas que históricamente registra crecidas repentinas durante la temporada de lluvias, poniendo en riesgo no solo infraestructura y maquinaria, sino también a los vecinos que viven en sectores aledaños. Este tipo de eventos suele generar erosión de las riberas, deslizamientos y posible afectación a vías cercanas, complicando aún más el tránsito y la seguridad de la población. Vecinos del sector señalan que cada vez que se presentan lluvias intensas en la parte alta, el río incrementa su caudal de manera violenta y en cuestión de minutos puede convertirse en un verdadero peligro. Por ello, se hace un llamado urgente a las autoridades y al personal que viene trabajando en la zona a tomar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar pérdidas materiales mayores y sobre todo resguardar la integridad de las personas. La población permanece atenta ante la evolución del caudal mientras se teme que de continuar las lluvias, la emergencia pueda agravarse en las próximas horas. Desde Jaén reportó para ustedes Karemi Lucero para Betel Noticias. Adelante. Bueno, es importante que sigamos teniendo presente que las lluvias van a continuar afectando especialmente la macrorregión norte y centro de nuestro país, según el CENAMI, con niveles normal, superior y superior. Así que, porque tal vez en medio de todo lo que hemos ido comentando a través de a causa de las elecciones y demás, podemos dejar eso de vista un poco, pero los que gobiernan nuestro país no pueden dejarlo de vista porque siguen afectando a ciudadanos de diferentes regiones de nuestro país. Vamos ahora a Piura, donde se ha reportado fallecidos por neumonía. El nivel de fallecidos por neumonía asciende a 51 y los casos superan los 3.000. Vamos a tener más detalles sobre esto gracias a nuestra colaboradora Daniela Mesones. Adelante, Daniela, te escuchamos. Buenos días, Magda. Les saluda Daniela Mesones informando para Betel Noticias desde la calurosa ciudad de Piura. En nuestra región, Piura se está enfrentando a un preocupante incremento de casos de neumonía con 51 fallecidos y 3.144 contagios entre probables y confirmados. Según el último reporte del Ministerio de Salud hasta la semana epidemiológica número 13 con corte al 4 de abril. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, la cifra de hospitalizados también refleja la gravedad de la situación, con 779 personas que requirieron internamiento por complicaciones respiratorias. El grupo más afectado corresponde a los adultos mayores, que concentran 41 decesos seguidos por personas de 20 y 59 años con 5 fallecimientos, mientras que en menores de 5 años se reportan 4 muertes y en el grupo de 10 a 19 años una víctima. Especialistas en salud pública advierten que este incremento responde a factores como los cambios de temperatura y la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales, lo que eleva el riesgo de complicaciones. Ante este panorama, se reiteró la importancia de la vacunación en grupos de riesgos, especialmente niños, adultos mayores y gestantes, además de mantener medidas preventivas como el uso de mascarillas en caso de síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas enfermas. Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica ante el incremento de casos en una región que ya muestra cifras superiores a las registradas en periodos anteriores. Hasta aquí fue mi reporte. Desde Piura reportó para ustedes Daniela Mesones para Betel Noticias. Adelante contigo, Magda. Muchísimas gracias, Daniela, por esta importantísima información. Ya escuchó, tome las precauciones que deba tomar para prevenir estos contagios que están incrementando y esperamos que las autoridades también puedan responder para ayudar a la población y prevenir que se siga subiendo, incrementando el número de contagios por neumonía. Hasta este momento llegamos con nuestro bloque regional aquí en Betel Noticias.
Vamos a ir ahora al plano internacional. ¿Y qué está sucediendo? El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció un plan de reforma legislativa con más de 40 medidas con el que busca romper lo que considera un ciclo de estancamiento económico heredado de administraciones anteriores. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el miércoles un plan de reforma legislativa con el que busca romper lo que considera un ciclo de estancamiento económico heredado de administraciones anteriores. La iniciativa considera más de 40 medidas, entre ellas una rebaja gradual del impuesto a la renta a las empresas del 27% al 23%, rechazada por la oposición de izquierda. Según Kast, el paquete busca que al término de su mandato en 2030, el desempleo caiga al 6,5%, la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. El programa contempla también la reconstrucción de más de 1 millar de viviendas destruidas por incendios forestales y beneficios tributarios, como una rebaja transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas e incentivos a la repatriación de capitales. Según el gobierno, la reforma es impulsada por la situación heredada de la administración del izquierdista Gabriel Boric, que no cumplió sus metas de déficit fiscal por 3 años consecutivos mientras la deuda pública superó el 40% del PIB. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene, vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo para reconstruir todo lo bueno. Kast asumió con la promesa de un plan de austeridad, con el objetivo de reducir en 18 meses unos $6.000 millones del gasto público, equivalentes al 2% del PIB. Una de sus primeras medidas al asumir el cargo fue una reducción del 3% en los gastos corrientes de los ministerios. La aprobación del proyecto en el Congreso será una prueba clave para Kast. Aunque la derecha cuenta con más legisladores, no tiene los votos suficientes para asegurar su aprobación. La empresa energética española Repsol anunció que alcanzó un acuerdo con Caracas para retomar el control de las operaciones petrolíferas en Venezuela e incrementar su producción hasta un 50% en un año. Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones petrolíferas en ese país. La gran empresa energética española aseguró que está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años si se siguen dando las condiciones necesarias. Según la compañía, el pacto firmado con el Ministerio de Hidrocarburos y la compañía estatal Petróleos de Venezuela se enmarca en la licencia general emitida por la administración estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, como medida de presión económica contra el gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro. Pero tras capturar al mandatario en una operación militar en enero, Trump revocó la medida y concedió nuevas licencias, una de ellas a Repsol. Tras el derrocamiento de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder e introdujo reformas para revitalizar la industria petrolera. Este sector es el principal activo del país con las mayores reservas mundiales de crudo, pero ha quedado muy mermado. Masivos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa. Así informaron las autoridades ucranianas mientras las negociaciones para poner fin a 4 años de guerra se encuentran estancadas. Masivos ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania. Las autoridades ucranianas reportaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa, y también un centenar de heridos en todo el país.
Desde el inicio del conflicto hace 4 años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos diurnos. Del lado ruso, al menos 2 personas murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos contra la ciudad portuaria de Tuapse, a orillas del Mar Negro, según el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia no merece ningún levantamiento de sanciones, porque apuesta por la guerra. Las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania en 2022 están estancadas desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán a finales de febrero. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles que su país no prolongará la suspensión de sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una medida para mitigar el impacto del alza de los precios del crudo provocada por la guerra en Medio Oriente. Grandes llamaradas consumieron una refinería de petróleo de Australia tras una cadena de explosiones, lo que podría afectar el suministro de combustible interno, así lo informaron las autoridades. Grandes llamaradas consumían el jueves una refinería de petróleo de Australia tras una cadena de explosiones, lo que podría afectar el suministro de combustible interno, informaron las autoridades. La emergencia afecta a una de las 2 refinerías que operan en Australia, cuya planta produce el 10% del combustible del país. Una fuga de gas desató el incendio en la refinería, ubicada en el estado de Victoria, dijeron los bomberos. Las llamas alcanzan hasta los 60 metros de altura. Esta refinería, que entró en funcionamiento en 1954, puede procesar hasta 120.000 barriles de petróleo al día, produciendo gasolina, diésel, GLP, combustible para aviones, gasolina de aviación y combustible de bajo contenido aromático, según la compañía Viva Energy. El fuego se originó en una sección de la refinería encargada de la producción de combustible de alto octanaje. El incendio se registra una semana después de que Viva Energy llegara a un acuerdo con el gobierno australiano para garantizar el suministro adicional de combustible durante la guerra en Oriente Medio. Regresamos al plano nacional para poder actualizarles los resultados de la OMPE, porque sí, ya se actualizó algunas cifras porcentuales del nivel de actas contabilizadas. En este momento estamos al nivel de 92.962% del total de actas contabilizadas. Y vamos a volver a repasar quiénes son los 5 primeros lugares en relación a la candidatura presidencial. En primer lugar se encuentra Keiko Fujimori con un 17%. Mantiene ese porcentaje. Keiko, al parecer, con las actas que van incrementando, podría haber llegado tal vez a un pico o poco a poco está creciendo, pero evidentemente sí presenta una gran diferencia con respecto al segundo y tercer lugar de los candidatos presidenciales. Digamos que ella estaría más asegurada en la primera vuelta a estas alturas de las actas contabilizadas. En segundo lugar se encuentra Roberto Sánchez con 1.879.206 votos, manteniendo ese 11,9% en el nivel de votos que tiene, que lo mantienen en un segundo lugar. Y en tercer lugar continúa estando Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11,9%. Lo único que se podría actualizar es que la diferencia es un poco menor, exactamente es de 9.309 votos, lo que separa a López Aliaga del puesto de segundo lugar de Roberto Sánchez. Como ya lo sabe, 9.309 votos es lo que separa el tercer lugar del segundo lugar. Pero ¿qué sucederá más adelante? No lo sabemos, tenemos que esperar a que el resto de actas contabilizadas sean procesadas y ver cómo esto afecta esa carrera a la presidencia o específicamente a la segunda vuelta. Vamos a dejarlo ahí en esta edición de Betel Noticias. Quédese atento que en breves minutos llega Hora Punta. Mi nombre es Magda Núñez y nos vemos mañana.